periodista y escritor, al cual pues le damos la bienvenida a Noroeste Televisión. Santiago, muchas gracias por atendernos. Un placer volver a mi pueblo siempre. Pues bien, en tu pueblo estamos, en el nuestro, estamos en Santa María de Guía, nos encontramos aquí en San Roque, en la plaza de San Roque, en donde vamos a conversar los primeros instantes de esta entrevista, los primeros minutos de esta entrevista, Santi, y un poco retornando a aquellos comienzos de tu niñez, ¿qué recuerdos te trae ahora mismo este lugar, la plaza de San Roque de aquí de Santa María de Guía? Uno ve los paisajes de la infancia, lo ve como eran, no como son, ¿no? Recuerdo pues las tiendas que estaban, quienes estaban, tus amigos, antes de que fueran mayores, jugaban contigo por aquí, pero sobre todo este es el paisaje, mi abuela vive arriba en la barrera, yo vivo aquí detrás, entonces era el paisaje de referencia en el comienzo del camino entre San Roque y la plaza, que es donde siempre estabas andando, o el 7, que es donde estaba el negocio de mi padre. Entonces, digamos que aquí están los juegos, en esas escaleras de la ermita, pues los juegos de estampas, los juegos de boliches por aquí en todo esto. Era mucho más bonito esta plaza hace años, antes de que hicieran para mí la barbaridad de cortar los árboles, cuando los árboles tapaban toda la plaza. Le llamaban plaza, pero nosotros siempre decíamos, bueno, plaza, porque sí, siempre pasaron los coches, ¿no? Sí, sí. Pero sí es un entorno que sigo reconociendo y que me sigue llevando a la infancia, ¿no? Encima aquí está Tomasín, que es alguien muy cercano, mi tío, que también forma parte de esa infancia lejana, sobre todo porque era alguien que siempre, en una época en la que el síndrome de Down se escondía de puertas adentro, mi familia materna lo sacó, lo fogueó, estuvo en la calle y se crió en este pueblo como uno más, ¿no? Y yo, de niño, mi trato con él fue el trato con alguien que no dejaba de soñar y al que yo envidiaba muchísimo porque no iba al colegio ni trabajaba. Tienes un buen recuerdo, tienes ese recuerdo de haber pasado una niñez feliz. Tú sabes que todo es del color del cristal con el que se mire, que todo Sí. el mundo puede mirar hacia atrás pues con ira o con frustración o con ambición o viéndolo todo color de rosa. Yo creo que siempre, pero con el paso de los años, por lo menos en mi caso particular, yo siempre me quedo con lo bueno, me quedo con aquello que ilumina el pasado de alguna forma, ¿no? Y yo en Guía, cuando tengo recuerdos en Guía, en Agaete, ya que hablamos de Noroeste Televisión, los veranos y los fines de semana yo estaba en Agaete, tuve la inmensa fortuna de haberme criado en un pueblo con todo lo que se supone, ¿no? Jugando con el más rico, con el más humilde, de tú a tú, descubriendo el mundo en la aventura de un barranco, practicando mucho deporte. Esto es un sitio donde practicamos mucho deporte improvisado, aquí entre cuatro piedras montamos un partido de fútbol, pero también deporte en serio, ¿no? Y donde uno guarda los afectos, ¿no? Los afectos y sobre todo las personas que ya no están y que forman parte de mi vida, sobre todo mis dos abuelas, ¿no? Yo tenía una abuela en la entrada de Guía, en la zona de la plaza, y otra en la barrera, entonces claro, tenía la referencia de un lado a otro permanentemente, ¿no? Me movía por el pueblo con toda naturalidad, así como había amigos que eran de la plaza, amigos que eran de San Roque, amigos que eran de la Cuesta, de Pineda, yo era un poco de todas partes. Esa fue una de las suertes que yo tuve en Guía, ¿no? Me sentía igual de bien en la plaza, integrado, igual de bien en San Roque, igual de bien en la Cuesta, entonces el pueblo era grande, ¿no? Y lo era mucho más grande que ahora, ¿no? Era un pueblo interminable, uno no concebía casi los límites, porque cuando eres niño sueñas y los sueños no tienen límites de alguna forma. Sin duda, hablabas de esa etapa en la que las abuelas eran diferentes, como prácticamente todo, como el sabor, como el olor, pues todo. El olor, influye, si estuviéramos aquí ahora mismo no huele prácticamente a nada. Y todas las calles olían a potaje, olían a dulces, sí. Había unos olores reconocibles, las puertas estaban abiertas, casi todas las puertas estaban abiertas, la gente estaba asomada en la ventana, había, bueno, no va uno a reivindicar el pasado a estas alturas, es decir que en el pasado vivimos mejor, había una dictadura también, por ejemplo, había muchas libertades que no teníamos, entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en esa sencillez de la vida de lo cotidiano sí que tuvimos, por lo menos mi generación y la tuya, la suerte de criarnos y de educarnos en un pueblo. De educarnos porque además complementaba la educación, aparte de tu familia, el colegio, en mi caso en el Barranco, la Dominica es primero en el Barranco y el instituto, ¿no? Todo eso fue complementando pues quién eres hoy, ¿no? Siempre cito al poeta Rilke, el poeta checo, que él decía que en la infancia se vive y que luego solo se sobrevive. Después había una cita de alguien, un adagio, que decían que la patria de uno es el lugar donde estudió el bachillerato. Claro, yo la infancia la tengo aquí y el bachillerato la tengo aquí, por lo tanto creo que tengo muy claro cuáles son mis ancestros y mi es el mundo, pero mi lugar en el mundo, mi lugar cercano y sobre todo donde tengo enterrados mis muertos más queridos, es la zona
me gusta hablar de Noroeste, me gusta hablar desde Agaete hasta Bañaderos, ¿no? La parte de Moya. Me siento cercano a toda esta zona. Más, digamos, enraizado en Guía y por ser lugar donde evidentemente pasé casi toda mi vida, pero me siento igual de cómodo en Galdar, me siento igual de cómodo en Agaete, me siento igual de cómodo en San Felipe. Forma parte de un todo, ¿no? Y cuando desde muy lejos, cuando he vivido en el extranjero y recuerdas, sí, recuerdas como ese todo. Creo que yo abogo siempre por romper esas pequeñas trifulcas, esas pequeñas guerras tontas, sí, que no conducen a nada y que además en estos momentos que vivimos creo que hay que ir a todo lo contrario, ¿no? Sí. A buscar contacto, sobre todo en lo burocrático, en todo aquello que tenga que ver con ayudas, con políticas sociales, con empleo. Creo que hay que buscar esa mirada conjunta. Si no se busca esa mirada conjunta creo que es un error, ¿no? Recuerda en voz alta el vivir de los primeros compases estudiantiles. ¿Me dices que en las dominicas primero? Sí, yo estudiaba en las dominicas primero, párvulo, después... Maravilloso, formábamos en la Plaza Grande y me acuerdo de escaparme de clase más de una vez al Barranco. Luego pasé cuando se inauguró el Nicolás Aguiar, que entonces era Guerrero Blanco. Fui la primera generación que empezó en primero de GB, estrenamos ese colegio y llegamos a octavo, y de hecho me dio Nicolás Aguiar de segundo a quinto, ¿no? Murió sí, al par de años de darme clase a mí. ¿De qué año podemos estar hablando? Podemos estar hablando yo nací en el 67, pues del 72, sí, 73, del 73 al 78, 79 bien, por ahí. Bien, sí, sí, sí. Y luego pasó al instituto en los años 80, ¿no? El instituto es realmente lo que cambia mi vida, ¿no? Yo hasta... era un estudiante ni bueno ni malo, la verdad es que tampoco me preocupaba mucho. Y el instituto sí cambia mi vida, sobre todo tercero COU, la literatura se cruza en mi vida, ¿no? Ahí es cuando yo de escritor, periodista sí quise serlo muchas veces y decía que decía locutor de radio, periodista. Pero lo de escritor era algo que no era un niño lector, era un niño que... Siempre, vengo de dar una charla en un centro ahora escolar y siempre lo digo, ¿no? Yo creo que a los 12 años, ¿cómo ibas a leer en Guía? O sea, llegabas a tu casa y tenías el barranco, y tenías la plaza, y tenías la presa. La vida estaba afuera, la aventura estaba afuera, no estaban los libros. Sí. Yo empecé a leer cuando las respuestas ya las tienes que buscar en otras partes, ¿no? Los desamores, las primeras preguntas sin respuesta, las preguntas retóricas, y es cuando te acercas a la poesía y a los primeros libros, ¿no? Leer en el fondo es eso, no nos hace ni más sabios ni más inteligentes, nos hace mejores personas porque nos ponemos en el lugar del otro. Pero aquí te pones en el lugar del otro, te pones cuando eras niño porque veías ese, como te dije antes, esa organización social la veías muy cercana, ¿no? Es la diferencia de alguien de la gran ciudad, que le cuesta ver más, ¿no? Le cuesta ver más tan cerca todo eso, pues el canalla, el santo varón, todo confluía muy cerca y a base de golpes aprendías, ¿no? Sí, porque no todo era tan idílico, porque ya te digo, yo me quedo con la parte buena, cada uno puede mirar al pasado como quiera. En mi caso además no es que me quede, es que prácticamente casi todos los recuerdos fueron recuerdos maravillosos y los otros los obvio y los olvido, evidentemente. Aprovechamos que hay un banco y nos sentamos un poquito. Hombre, cómo no, forma parte de nuestra vida los bancos. Sentados se habla igual que de pie, sí, porque ya la técnica nos lo permite. ¿Recuerdas esa etapa del instituto? Y ahí fue donde, bueno, en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar contigo en referencia a ello, donde ya despertó tu ganas de plumilla, de escribir, vaya. No ya de la de periodista, sino de la de escritor, tu faceta de escritor. Sí, tiene nombre. Eduardo Perdomo, María Teresa Arias, Paloma Bermejo, pero por encima de todo María Teresa Ojeda, sí, que era mi profesora de literatura en tercero y en COU, y creo que nos hizo escritores a muchísima gente de este pueblo. Ahí está Javier Esteves, Juana Vega Morera, Ángela Ramos, muchísima gente que pasó por sus aulas. No es normal que en un sitio tan pequeño surjan tantos escritores. Y era esa pasión que ella transmitía por la literatura. La literatura como algo que va más allá de una mera asignatura, ¿no? Como un sentido ante la vida. Ya lo oía García Márquez, que le tenía mucho miedo a la muerte, y le pregunté, ¿cómo vence usted a la muerte? Y él decía, pues ¿cómo voy a hacerlo? Escribiendo, ¿no? Era aquel asidero, aquel agarre que encontré y del que no me he soltado hasta ahora, ¿no? Y que me ha permitido vivir otra vida y sobre todo vivir de otra manera mi vida, ¿no? Me ha abierto al mundo, me ha hecho viajar, me ha hecho ser feliz, conocer gente extraordinaria y sentir que la vida no es eso que te dan, sino que tú puedes
en la medida de tus posibilidades, cambiarla, ¿no? O la verdad de las mentiras que decía Vargas Llosa de las novelas, ¿no? Hacer de una mentira creíble, hacer una mentira creíble, convertirte en otro cuando escribes y cuando lees, ¿no? Eso lo aprendí en ese bendito instituto que creo que cambió la vida de mucha gente de esta zona, ¿no? Todo el grupo de profesores que estaba allí, que venía de Gana Reverte, Luis Corti, Marino Alduán, mi tía Ladi García, que me dio latín. Creo que se juntó una playa de profesores que bueno, ahí están, ¿no? Solo tienes que mirar a Las Palmas en periodistas, médicos, abogados, gente del norte, porque además después también estaba en Galda el Cardenal Cisneros, que también marcó una impronta. Esos dos focos, el Colegio Santa María en Guía, Cardenal Cisneros, Instituto de Guía, creo que dio un empaque a esta zona que todavía continúa, ¿no? No podemos dormirnos, porque al final lo único que te queda es la educación, que no los títulos, es lo que te enseñan, esos valores que te enseñan. A mí me enseñaron que, como te dije antes, que el mundo no empezaba en la cuesta y acababa en el lomo de Guillén, que esforzándome, que estudiando, que preparándome y que tirando para adelante podía vivir en la ciudad que quisiera y podía llegar donde quisieras, entre comillas, ¿no? Tenían razón, y yo siempre lo digo cuando voy a los sitios, ¿no? Me sacaron, no sé qué hubiera sido de mi vida, pero he podido tener una vida de la que no me quejo. Contrasta tu comportamiento con el que es habitual, ¿no?, en la generalidad de los canarios, ¿no?, aferrados a su terruño. Nos aferramos al terruño porque nos sentimos de una forma especial, sobre todo el mar, ¿no? Sí. Que es un poco, pero al mismo tiempo abiertos al mundo, ¿no? Los canarios siempre hemos salido sin ningún problema a buscar el futuro a otro lado. Yo siempre tengo la mira puesta en irme, al mismo tiempo que estoy, ¿no? He vivido en Londres, he vivido en Dublín, he vivido en Madrid, viajo cada vez que puedo y no sé dónde voy a vivir mañana. Evidentemente tengo una niña pequeña que me ancla un poco más. Bendito anclaje, por otro lado, ¿no? Porque te recupera tu propia infancia. Yo, estas últimas fiestas, he venido con mi hija guía, pues aquí en San Roque vimos los fuegos el otro día de la Víspera de las Marías, y claro, es un poco, me hace revolver mucho, me ha hecho revolver mucho, y sobre todo te hace plantear, decir, bueno, entonces yo era así, yo también era el enano este que corría por aquí, porque claro, uno recuerda y se cree que siempre has sido grande y que siempre has tenido las respuestas cubiertas, ¿no? Sí. No teníamos, las tenías que improvisar. La vida es una constante improvisación de respuestas, y muchas de ellas carecen, y muchas preguntas, y a veces también de preguntas, y muchas preguntas carecen de respuestas. Entonces, cuando tienes que inventarte otras cosas para sobrevivir, y entre otras cosas, pues aparte de lo que te apasiona, en mi caso la literatura me permite, es una buena coartada. Otro de los lugares entrañables, Santi, la Plaza Chica de Guía. Sí, estaba la Plaza Chica y la Plaza Grande. Y la Plaza Chica lo que tiene es que pasan los años y todavía reconoces aquí el guá, con lo que jugamos al boliche. Yo escribí en su día sobre este guá, y esta era la que jugamos a las estampas, y, era el guá. Y con el paso del tiempo, creo que fue Javier Esteves o José Juan, no recuerdo, que me lo dijo un amigo de infancia, me dijo, tú sabes que el guá se ha mantenido, después de lo que escribiste tú ahí, no lo van a hallar Sarmiento nunca más. Y entonces aquí está el guá, tal cual estaba entonces. Era el destino de todos los boliches. Tú sabes que yo, a veces uno desea cosas que se cumplen. Cuidado con lo que sueñas a los 20 años, pues lo puedes llegar a cumplir cuando pasa. Yo una vez escribí un texto sobre los boliches en el periódico, creo que fue, sí. Los boliches, aquellos boliches de infancia y tal. Con el paso del tiempo, 10 o 15 años después de escribir el texto, 10 años no menos, la madre de Carlos, uno de mis mejores amigos en Guía, mi mejor amigo junto con Tanito, murió hace años, y Carlos era el mejor jugando al boliche, no ganaba, no pirlaba todos los boliches a base de tal. Era diestro con el boliche. Era muy diestro con todos los deportes, sobre todo, y el boliche. Y entonces los tenía todos guardados en una bolsa. Y entonces la madre se enteró de que yo había escrito eso, y en una presentación en Las Palmas, en el Corte Inglés, donde estaba todo el mundo ahí esperando para firmar el libro y tal, y yo firmando, y cuando llega me dice así, me dice, Santiago, mira, te traje esto. Y me acercó una bolsa, y eran los boliches con los que nosotros jugábamos aquí. Los tengo como rompaño en mi casa, evidentemente. Tengo la bolsa con aquellos boliches, ¿no? Como aquellos boliches, además los desgastados, los de colorines, cómo sonaban. Estas cosas que a veces se te presenta el pasado, no solo en la imaginación y en el recuerdo, sino en la propia... Lo puedes tocar, ¿no? Lo puedes casi hacer lo tuyo. Y bueno, y este espacio suena a eso, suena a juegos, ¿no? Porque además ahí en esa zona estaba el columpio, la barca, ¿te acuerdas? Aquí estaban los remos, entonces este era el espacio más de juego, ¿no? Después estaba la Plaza Grande, que era la Plaza Grande, pues, yo la Plaza Grande sí recuerdo siempre,
que fue donde empecé a montar en bicicleta, a volar en bicicleta, me quitan los ruedines. Esa sensación creo que se vive, es como cuando empiezas a nadar, que fue en Sardina, de Galda, ¿no? El día que flotas en el mar o que recorres el mundo en bicicleta sin ruedines, creo que son las dos primeras veces que sientes como que vuelas, ¿no? Es como si, yo creo que debe ser similar a los pájaros cuando los sueltan a volar y descubren que pueden volar después de darse algún batacazo, ¿no? Y eso fue en la Plaza Grande, y la Plaza Grande también lo que tenía es que era un espacio de juego, sobre todo para jugar con pelotas o con chapas de banco a banco, que eran las porterías. Y la suerte nuestra es que íbamos al fútbol cada 15 días a Las Palmas a ver jugar en deportiva, la época dorada, la época de Brindisi, Morete, finales de Germán. Y llegábamos por la noche, un grupo René del Pino, mi padre, Seferino Betancor, Antonio Moreno, el de la gasolinera, José Juan. Entonces, ellos venían, no solo era el fútbol, era el previo del fútbol, se tomaban sus copillas ahí en la cuadra y los sitios al lado de Mategaminde. Y cuando acababan los partidos, llegabas aquí a las 10, 11 de la noche a Guía, y el bar que estaba en la plaza se paraban aquí a tomarse el último One High. Y claro, nosotros teníamos la libertad en la plaza a las 10 de la noche, 11 de la noche, un sábado, la plaza para nosotros. Recuerdo los partidos aquellos ahí y la sensación de decir soy grande, pertenezco a este mundo y este es mi mundo, ¿no? Era como tu reino, ¿no? El reino a veces de uno es la conquista de ese espacio cercano de la infancia. Yo creo que después, por mucho que conquistes espacio, no hay nada comparable a esas pequeñas conquistas de decir, no, estoy aquí y esto es para mí solo hoy o para mis 3 amigos, ¿no? Era el sueño que todos teníamos habitualmente. Háblanos de tus logros, de lo que has conseguido, de tus trabajos desde los comienzos hasta ahora. ¿Literario? Sí, literario, porque luego te preguntaré por poder escribir y publicar en estos tiempos ya es un milagro, ¿no? Yo he tenido la suerte, como te decía al principio, en la literatura, pues he ganado algún premio, pero sobre todo el poder viajar y conocer gente. Pues hace prácticamente un año, porque hoy estaba en Facebook, Juancho puso las fotos con Alonso Cueto, pues ir a la FIL de Guadalajara con todos ellos, estar en la UNAM, en la Palafoxiana, en la Feria del Libro de Madrid, con aquellos escritores que tú veías o que leías, ¿no? Con Vargas Llosa, por ejemplo, cuando lo conocí, cuando tuve trato con él, pues decirle, es que mire, para conocerle a usted o estar con usted, es como si estuviera conocido a Flaubert. Y él me decía, ¿qué me estás diciendo? Y digo, pues, vamos a ver, pero es que es así. O sea, sí, claro. Yo cuando leía La Casa Verde, Pantalones Visitadoras, Conversaciones en la Catedral con 20 años y con 40 y pico tengo la suerte de conocerlo, tomar un café con usted o de hablar con usted unas palabras, y esa suerte la he tenido, ¿no? Esa gran suerte de conocer a los grandes y después la suerte de un escritor creo que es poder escribir, como te decía hace un rato, aquello que soñabas a los 20 años y no podías, ¿no? Hace falta mucha insistencia. Yo siempre digo que para ser escritor sobre todo necesitas modestia, necesitas ser un eterno aprendiz, necesitas no creértelo nunca y necesitas aguantar mucho. No te hacen caso Yo me rechazaron 7 novelas antes de publicar una novela, 8 novelas, la primera, ¿no? Y vienen momentos de subidas y momentos de bajadas. Lo que es irrenunciable es tu condición de querer ser lo que quieres en la vida, de aquello que un día te picó y dices yo quiero ser escritor, ¿no? Y el tiempo te va regalando las cosas, ¿no? Decía Chaplin en Candilejas que el tiempo es un gran autor que siempre da con un final perfecto. A mí, si me muriera mañana, me moriría en ese sentido, con la satisfacción de poder haber escrito aquello que soñé escribir y no podía porque no tenía la técnica, ni las lecturas, ni la vivencia cuando tenía 20 años, ¿no? Y ahora, por ejemplo, saco un libro de aforismo con Francis Naranjo, de aquí de Guía, con Fototel, poesía, saco con Gas Edition, y después saco 2 novelas cerradas que proyectamos a un año vista, ¿no? En abril publico La Costa de los Ausentes, una novela con Mercurio Editorial, y después con ATTK a final de año La Anónima Presencia. Son ya 2 novelas cerradas que están escritas, y uno va escribiendo pensando siempre en ir más adelante, y cada vez que empiezas una novela es como aquello de Moby Dick, coger a la gran ballena, ¿no? A ver si por una novela, y siempre estás intentando esa gran novela, que bueno, mientras vas escribiendo las otras, que cuando las terminas te parecen grandiosas, al paso del tiempo ahí están, pero obras son amores, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de tener salud, tener suerte y escribir, ¿no? Escribir y leer que es casi tan o más apasionante para mí que escribir. Si me dan a elegir me quedo con la lectura. Ahora me estoy con Ana Karenina otra vez, y meterte en el mundo de Tolstoy y dejarte llevar por Ana Karenina y dices, bueno, qué placer más inmenso, ¿no? En un mundo en el que te cuesta leer, ¿no? Porque tenemos redes sociales, tenemos televisiones con 20 canales, tenemos trabajos y tenemos tropecientas mil ofertas,
pero creo que esa condición del ser humano de contarnos historias, de la historia no debemos perderla, sobre todo, antes hablamos de mis abuelas, yo siempre digo que, te lo he dicho a ti más de una vez en una entrevista, que posiblemente sea escritor, aparte de las lecturas, aparte de María Teresa Ojeda, aparte de los cruces de camino, por escucharla a mis abuelas contar historias, ¿no? Esa tradición oral es muy canaria, ¿no? Nosotros siempre hemos estado escuchando el guineo ese de las historias. Y yo le preguntaba a mi abuela por cualquier cosa cuando contaba aquellas historias, muchas veces surrealistas o casi kafkianas o fantásticas, y siempre encontraba una respuesta, siempre encontraba un argumento, ¿no? Tenían el placer, gozaban contando, ¿no? Y la literatura no es otra cosa que música, ¿no? Y tenían esa música. Y yo a veces cuando releo algún texto mío al paso del tiempo, lo voy a corregir, digo, ¿y esto de dónde, a qué me suena esta música? Me suena a lo que me contaba mi abuela Bárbara, mi abuela Cristina, ¿no? En largas tardes, a mí me encantaba estar en las casas de mis abuelas, escuchándole contar historias de los placeres, de las cosas que más hecho de menos, ¿no? Las cosas más hechas de menos, las tengo siempre presentes. Y a mi hija conoce a mis abuelas, aunque no las conociera, conoce a Tomasín, conoce mis paisajes, conoce mis referencias. Creo que es una forma de mantener tu esencia y tu lugar en el mundo. No ya hablo de patrias chicas y estas cosas, sino de ser lo que eres, ¿no? Y no olvidarte nunca de tus raíces, no olvidarte de tus raíces. ¿Es correcto preguntar al escritor cuántos libros ya ha publicado? Porque a veces no puede ser la pregunta correctamente enfocada. Sí, yo tengo libros que por suerte algunos nunca serán publicados. Tuve la suerte de empezar a publicar tarde y entonces haber podido desechar aquellos primeros libros, otros que están esperando su camino. Y bueno, he tenido la suerte de tener una veintena de libros, más 20, 21 libros, y con estos 3 que voy a cerrar ahora, yo digo la suerte, y en papel casi todos, 2 en digital, pero casi todos en papel, en un mundo en el que prácticamente se le está cobrando a la gente por publicar, te exige unas condiciones leoninas. Yo también tuve claro, cuando descubrí un poco de qué iba esto, que intenté ganarme la vida. Con la literatura recibes unos ingresos y unos viajes, unas conferencias y algunas cosas y talleres, pero la base de mi sueldo siempre ha estado en el periodismo, ¿no? Tener claro que no hacer depender mi vida o la vida de los míos solo de la literatura. La literatura fuera un extra. Ahora hablamos, pero en la Plaza Grande, de tu parte profesional. Vale. Hemos hablado en la Plaza Chica de esa parte de la literatura, de tu faceta de escritor, pero en esa otra, la de profesional, han cambiado mucho los tiempos, Santiago, del periodismo aquel que se hacía en una etapa anterior, y ya no hablamos de medios, de medios técnicos, ya hablamos de otra situación totalmente distinta y denostada, ¿no? Por quizás la crisis o por quizás comportamientos impropios de aquellos que han llevado los medios de comunicación. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de lo tuyo, de tu parte en la vida profesional. ¿Dónde se inició y bueno, hasta dónde ha llegado? Yo empecé la carrera de Derecho, la dejé en tercero, con todo aprobado, veía que no era lo mío, me fui al extranjero, entonces después me licencié. ¿Otra profesión? Sí, pero esa sí que no me arrepiento de haberla dejado, porque creo que tenía que con los abogados, yo no hubiera servido para abogado, no me hubiera gustado no tendría que tener estómago. Entonces, a la hora de encauzar mi vida, hice Ciencia de Información en la Complutense en Madrid. Me licencié y empecé a hacer cosillas, hay colaboraciones en Madrid mientras estaba allá. Pero tuve la oportunidad, o el hecho de que Santiago Betancor fuera de aquí de Guía y fuera director del diario, me dio oportunidad para empezar en Diario de Las Palmas. Entonces, claro, yo trabajé en el último Vespertino, el último periódico que salió por la tarde en España, hasta el 2000, y con un plantel de profesionales de currantes del periodismo, ¿no? De tipos que vivían el periodismo de abajo, que sabían lo que era un reportaje, una crónica, tenían olfato periodístico, y tuve la inmensa suerte de estar ahí 5 años prácticamente a diario en redacción, trabajando ese periodismo, aquel periodismo que ya no existe evidentemente, un periodismo de recabar siempre 2 o 3 fuentes antes de sacar algo, que es muy importante. Ahora mismo con lo digital la gente se lanza a sacar noticias y le da igual desmentirla, antes un descrédito en un periódico podía suponer el final de ese periódico. El cuidado de la noticia, había 4 o 5 correctores solo en Diario de Las Palmas, aparte de un jefe de sección, redactor jefe, tu texto pasaba una serie de filtros, ahora sale directamente a la red y lo cuelgan. Entonces, no es el periodismo actual. Hay compañeros que están en los periódicos tratando de mantener esa vela, que también se criaron como nosotros en esos medios y están haciendo un gran esfuerzo y lo hacen para que no desaparezca el periodismo, sobre todo en papel, o el periodismo. Hay que buscar conductos y nexos que hagan que en el mundo digital, pues hoy un periodista o periodistas comemos, ¿no? Y tenemos que pagar una hipoteca y pagar una casa,
y si nos dan la comida gratis podemos trabajar gratis, pero para que alguien contraste una información, se curre esa noticia, tiene que pasar un tiempo, tiene que dedicar unas horas al día, si no, no habrá información, y sin información no hay verdad, y sin verdad no hay un Estado libre, un Estado de Derecho, ¿eh? Viviríamos, es lo que querría un gobernante, que no hubiera sentido crítico y no hubiera periodismo, ¿no? Ese momento lo vivimos ahora. Yo ahora mi colaboración en los medios, tanto en la provincia de unos años como ahora en Canarias 7, es una colaboración casi más literaria, una columna más a trasmano, más un poco sin la vorágine de la actualidad. Lo he querido así, mientras trabajo en gabinetes, he ido trabajando estos años, donde te vas buscando un poco tu vida, pero siempre te quedas, ves el periodismo, hablas con compañeros periodistas y, hombre, yo creo que se pueden cambiar las cosas, pero que estamos dándole la vuelta a todo, y cuando, como siempre pasa, cuando se destruye todo, habrá que construir de nuevo. El periodismo, que me decía Scalfari, un director de la República, es contarle a la gente lo que hace la gente. Y el ser humano, como te decía antes de las historias, a la hora de la literatura, venimos de las historias orales, también tiene la necesidad de que alguien le cuente. Y de que alguien le cuente con un sentido de la veracidad, de que no le engañen, ¿no? De que tú sepas que vas a tal cabecera o a tal página o a tal periodista y te va a contar. Entonces, ese es un camino que tenemos que emprender entre todos, que tenemos que ver cómo es rentable, y que las nuevas generaciones tendrán que ser las que posiblemente lo alimenten o lo alienten o lo descubran. Después también el periodismo se convierte en algo multimedia, aquí estamos tú y yo, esto sería una entrevista en televisión, una entrevista que iría a radio, lanzaríamos un avance en una agencia de noticias, pues la pasaríamos a papel, serían 5 trabajos en uno. Esto me lo dijeron a mí en quinto de carrera, año 93 por ahí, o si no me equivoco, un profesor de IPE, de Información Periodística Especializada, que venía de la CIMO, que era la antigua feria aquella de informática que había en Madrid, y nos dijo, ustedes en el futuro van a hacer una especie de hombre-orquesta, se van a tal... Y nosotros lo miramos, no había ni internet, claro, hablamos de que el cambio nos ha cogido es como una ola grande que ha llegado, que no hemos tenido tiempo de coger agua, todavía estamos tratando de sacar un poco la cabeza, y después cuando cogemos agua nos sumergimos hasta que se calmen las aguas y volvamos. Yo no creo que haya otro camino en el periodismo que la búsqueda de la calidad, como en todo en la vida. Sí. Hay que ofrecer un producto que el lector pague por él, que el oyente escuche y que el televidente vea. Cuando ofrezcas ese producto, se acabará la crisis. Mientras tanto, el empresariado que está en los medios de comunicación no entiende eso y cree que es sacar dinero rápido y no se da cuenta que es el producto la clave, ¿no? Entonces vivimos ese momento del todo vale, de que todo el mundo puede ponerse delante de un micrófono, puede escribir en un periódico y se ve lo que se ve ahora. El paso del tiempo cribará, mientras pues, nos hará pasar unos momentos un poco complicados, pero yo soy muy optimista en la evolución del ser humano y de las especies. Hemos pasado del mono a estar comunicados en tiempo real entre Nueva York y Alaska, y Japón o Canarias, ¿no? Nos vemos cuando hablamos y tenemos la posibilidad de crear un lenguaje, por ejemplo, para comunicarnos, ¿no? Sí. Lo otro es más de lo mismo, pero siempre atentos al mundo en el que vivimos, porque silenciar los medios de comunicación sería llegar a un estado totalitario en cualquier momento, y ya es un estado totalitario global. Sí. Y por otro lado, los medios que se desprestigian a sí mismos por no seguir el rigor propio de nuestra profesión nos hacen un flaco favor, ¿no? Entonces los que estamos ahí, pues en la medida que podamos apoyaremos aquellos proyectos o estaremos detrás de aquellos proyectos que crean, y yo tengo muy claro que serán rentables en el futuro, que contarle a la gente lo que hace la gente es algo que va a seguir sucediendo siempre. El poner como fin la audiencia, el nivel de audiencia es lo que está perdiendo, eso está pasando, las cadenas de televisión. Eso está pasando en literatura también. Sí. En literatura nos está pasando, novelas nuestras pasan todas las cribas literarias y caen en las comerciales. Sí. ¿Qué quieres que te escriba? ¿Qué quieres? ¿Que me líe con fulanita famosa para que escribas o que escriba de esto? No, voy a seguir haciendo literatura. Me moveré por aquí, hombre, pero si pusieras esto venderías el doble y te lo publicaría aquí. Pues mira, me lo publicas aquí, yo no voy a traicionar a Cervantes, a Galdós, a Baudelaire y a Flaubert, porque estoy seguro que ellos tampoco se hubieran traicionado, y no por cantos de sirenas no vas a ir más allá, puedes moverte dentro de la literatura aquí o aquí, pero no traicionar, y en el periodismo pasa igual. Yo no te voy a contar mentiras ni te voy a hacer un periodismo que no es periodismo para ganar audiencia, porque es tirar más el periodismo, son piedras sobre nosotros mismos, ¿no? Es todo lo contrario, el buen periodismo, o sea, aquellos debates de Hermida, una entrevista, un reportaje de Manu Leguineche, aquellos reportajes de Las Palmas de Canarias 7 de la provincia hace 20 años, hacían que la gente fuera a buscar los periódicos. Y se sigue yendo a buscar los periódicos, ¿no? Cuando España ganó el Mundial, se agotaron las ediciones de los periódicos de papel. La gente tiene muy claro dónde están las referencias.
Y son tantas las mentiras que nos cuentan que hay que buscar un lugar de verdad. Y eso solo te lo va a dar el periodismo. Tú en la actualidad en Canarias 7, con tu columna Sí, semanal, después ¿verdad? un blog en el digital, la edición digital diaria. Pero digo, más encauzado a lo literario. Más encauzado a lo literario. Yo aposté más para la literatura del periodismo hace unos años, ¿no? Sí. Pero siempre soy, por encima de eso, de todo soy periodista, trabajo en este caso en gabinete, y volver, vamos, tengo muy claro que volveré algún día, más a estar en el día a día del periodismo, pues a lo mejor en programa de entrevistas o hacer reportajes. Es algo que te apetece, lo dijo García Márquez siempre, la profesión más bonita del mundo. Hemingway, sin embargo, decía que un escritor ha de pasar por el periodismo siempre y cuando lo sepa dejar a tiempo. Ahí me enseñó la disciplina, me enseñó todo lo que soy, la mirada al mundo. Yo me asomo a la calle con esa mirada del periodista, que en este caso la transformo en escritor. Nos vamos a otro punto. Venga. Y entramos en la parte de la despedida, lo más triste de la entrevista, de la Pero lo más conversación, alegre. como me gusta a mí decir, Santi. Y hemos retornado a ese punto del que nos hablabas al inicio, arriba en la Plaza de San Roque, lo que te marcó para tu parte de escritor, para tu vida escritora y para todo este instituto, ¿verdad? Sí, este instituto aquí en esta parte, esta fue mi clase de segundo de U, pero bueno, soy capaz de situarme en cada clase, de situar cada profesor, de situar todo lo que se vivió aquí. Para nosotros venir al instituto era casi como ir a la universidad, era un cambio radical pasar de GB al instituto. Era un salto, una montaña que tenía delante que no pensabas a veces que ibas a ser capaz de escalar, de tirar para adelante. Y no solo tiramos para adelante, pero tiramos para adelante, pues nos enseñaron a escalar montañas, nos enseñaron a subir nuestras propias montañas personales, nos enseñaron a ser seres humanos, a ser seres libres, a ser seres formados. Nos enseñaron el valor de la educación, ¿no? Que al final es lo que nuestra generación tiene que transmitir a las siguientes generaciones. Era una enseñanza pública con un altísimo nivel de calidad, por lo tanto no me creo eso de que es imposible enseñanza pública sin calidad. Sí. Y bueno, estaba viendo ahora aquí las listas, como cuando estaban entonces con las notas. Era una enseñanza pública que, como te decía, mantenía un nivel altísimo de calidad. Y creo que nosotros, o mi generación, lo que tenemos que hacer de cara al futuro es reivindicar eso. Y no olvidar que los valores públicos, que los servicios públicos hacen mejor una sociedad. Y no creernos una milonga de que todo tiene que ser privado y que todo tiene que ser pagado. Se pagan impuestos para tener esta posibilidad de democratizar una sociedad. Porque este niño de un pueblo de Guía ha podido hacer luego con su vida lo que ha querido, entre comillas, ha podido tener muchas posibilidades. Y otros niños como yo de Guía, de Galdar, de Agaete y demás. Sí. Si nos cargamos la enseñanza pública, si nos cargamos esa excelencia en la enseñanza pública, no habrá oportunidades para los niños que vengan detrás de nosotros, ¿no? Solo para aquellos que tengan dinero, que está muy bien. Pero yo creo que la infancia no tiene que tener ese límite infranqueable. Esa montaña que te decía hace un rato, ahí me dieron las herramientas, me dieron los clavos, me dieron las sogas, me dieron tal, para yo enfrentarme a esa gran montaña que es la vida. Y para seguir escalando, seguimos escalando, ¿no? Porque no terminamos nunca de subir, pero me hicieron un hombre libre, ¿no? Y un hombre con criterio, y eso uno es agradecido a todo aquel que cambie la vida, y eso me lo dio este instituto. Y todos los profesores que tuve, y en EGB, y en la universidad, y la gente maravillosa que me he tropezado en la vida, pero el germen, la clave, estuvo aquí, ¿no? Yo tuve la suerte más de que mi tía fuera la directora los 2 años que estuve aquí, Ladia, ¿no? Ladi, que fue la culpable de que yo no cogiera latín en COU. Me encantaba el latín, pero que no me diera ella. Tú me decías que es el sobrino. Sacaba muy buenas notas, pero cogí griego e historia del arte. ¿No? Historia del arte lo dábamos aquí también, por cierto, ahí enfrente. Era eso, no tienen las armas para escalar montañas, para subir, para enfrentarnos al mundo, ¿no? Y yo reivindico siempre este instituto donde quiera que vaya. Más que incluso la Complutense, más que mi viaje, porque todo lo que soy se lo debo a aquel niño que con 16, 17 años, 15, 16, 17 años, le cambiaron por completo la vida aquí y sus expectativas, ¿no? Por eso Guía para mí es muy especial, el norte es muy especial. Te quería preguntar precisamente por cómo estás viendo el transcurrir de la historia cultural, en fin, de Santa María de Guía o de Guía de Gran Canaria en esta década. Cultural muy bien, porque tenemos la inmensa suerte, tanto con Erasmo Quintana como con Mari Carmen Mendoza, la inmensa suerte de haber contado con dos, y sobre todo Mari Carmen ahora, creo que alguien que la cultura la valora como se tiene que valorar, y eso es impagable, ¿no? Sí. Entonces mantener
y en Galdar también se está apostando bien por la cultura, en Agaete también, entonces el norte y en Moya ahora también creo que también está, bueno, pues la cultura y la educación, al margen de las enseñanzas que no tienen los centros, también está la parte institucional, ¿no? Y eso tiene que contribuir a que sea así, ¿no? La política en bibliotecas, en escuelas de música, en escuelas de idiomas y en alentar actividades que estimulen la cultura, ¿no? Que ayuden a abrir puertas. La veo bien. Lo que no veo también es el desarrollo social y económico del norte, ¿no? A mí me desagrada mucho ver que una zona con tanto potencial no ha tenido el desarrollo que tenía que haber tenido por la negligencia en muchos casos de sus gobernantes y de muchos de la gente que integraba, que tomaban decisiones, ¿no? Se miró para otro lado con el norte, en infraestructuras, en políticas de educación, por ejemplo, y demás, y el nivel de paro, la droga que se dejó meter durante tanto tiempo. Nos va a costar mucho recuperarnos de ese impacto, pero para algo fuimos formados, para subir esas montañas y para reinventarnos. Tenemos que reinventarnos y buscar un norte con futuro, ¿no? Un norte en el que no nos tengamos que ir todos. Yo me fui porque quise, pero creo que es un sitio en el que tiene muchísimas posibilidades y que lo hemos destrozado, ¿no? Cada vez que veo a Agaete, ¿no? Cada vez que veo la barbaridad del muelle, sin ningún tipo de criterio, te cargas un paisaje, te cargas un entorno y no rentabilizas nada. Y Galdar lo conviertes en zonas de paso, en ciudades de dormitorios, cuando serían todo lo contrario y tendrían muchas posibilidades para generar historias, para generar industrias, para generar un turismo a lo mejor rural. Bueno, hay muchísimos profesionales del norte que se tomaron la égira y que están por ahí, que estoy seguro estarían encantados de proponer proyectos y de tirar para adelante. Somos de una pasta diferente, pero por esa cultura de la que te hablaba, ¿no? Y por un carácter determinado que también nos marca, pero también por ese carácter del que te hablaba. Creo que sí, que en el futuro no ha sido el futuro que yo hubiera pintado, que me hubiera gustado hace 30 años, se hubieran dado a elegir, pero aquí estamos, ¿no? Y seguimos escalando y tenemos que entre todos arrimar el hombro para que el norte y el sur y el este y el mundo en general, pues esa visión la aprendí en este instituto, no cerrarnos en lo pequeño, sino ver la vida y ver el mundo como algo que te pertenece y que eres corresponsable de todo lo que pase, tenga un cierto futuro, ¿no? Santiago, nos tenemos que despedir, el tiempo se nos ha agotado en la radio, en la tele, incluso en la vida, artículos y en la propia vida se va agotando por fases, ¿no? Sí. Te agradezco mucho tu sinceridad, tu incluso libertad crítica que la has Una maravilla encontrar esta libertad en el medio, sin lugar a dudas, hablar abiertamente. Y, espero que no sea la última ocasión que te tengamos aquí en Noroeste Televisión como personaje indudable del municipio de Santa María de Guía. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer encontrarme contigo. Hemos coincidido durante 20 años en la profesión en diferentes campos. De las primeras entrevistas que me hicieron fue la tuya. Estuviste en mi primera presentación, lo recuerdo perfectamente, en el Gabinete Literario, con María Teresa Ojeda presentando el libro, que era mi objetivo siempre, mi sueño, que mi profesora presentara mi primer libro. Y nada, y cuando quieran, aquí estamos. Muchísimas gracias y suerte. Gracias.